Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio de Ecopolítica. Hoy hablaremos de un tema que en lo particular considero que es muy importante tratarlo. La discriminación, el clasismo y el racismo son temas que están arraigados en la sociedad, en toda sociedad. Y es por eso que hoy contamos con un panel que me va a acompañar para debatir este tema. También como invitado especial tenemos a un filósofo, historiador, escritor, amigo y que actualmente se desempeña en el Ministerio de Relaciones Exteriores y también es profesor de varias instituciones académicas. Con nosotros, Alex García. Un aplauso para él. Gracias por la invitación. Bien, contamos también con nuestros compañeros para abordar este tema. Y fíjense, chicos, antes de iniciar, me gustaría saber cómo ustedes están, porque los noto un poquito. Excelente, Muy bien, muy excelente. bien. Relájense, bien. Fíjense, a raíz de lo sucedido con la joven, la estudiante de la Universidad de Columbia y el presidente Abinader, han surgido unos temas ya de que si nuestro país es racista y homofóbico. Entonces, es por eso que estamos aquí hoy para conversar sobre eso. Entonces, soy de las personas que considera que los temas de discriminación, racismo y clasismo están marcados en las sociedades. Entonces, llamar a un país que es racista o homofóbico es muy general, porque cada dominicano tiene su forma de pensar, tiene su forma de ver las cosas. Entonces no podemos clasificar a una nación completa por las actitudes de algunos. Entonces, en base a esto, surge la siguiente pregunta, que es la que vamos a debatir en el día de hoy. ¿Ustedes consideran que los dominicanos somos racistas o más bien tenemos ya problemas en cuanto al clasismo y a la tensión histórica que ha habido con nuestro vecino país de Haití? Bueno, pues yo quisiera primero, me necesito, ¿no? Como maestro hacer como un contexto. Hay una diferencia entre ética y moral. La moral es aquella conjunto de creencias y valores que tiene una cultura determinada o un conjunto de creencias, ¿no? Por ejemplo, la moral católica, la moral protestante, la moral judía. Entonces son un conjunto de creencias y valores dentro de un conjunto. Y la ética es la evaluación de esos conocimientos o de ese modo de pensar. Sí. Claro, dentro de un contexto humano, sus valores no se ven como negativos. Usualmente es como una pecera. Dentro de un contexto humano, por peor que sean las acciones morales, que pueden ser muy contradictorias, dentro de un sistema no se ven, porque es la cotidianidad. Como tú naces, creces y te desarrollas dentro de ese contexto, rara vez te darás cuenta de que ese contexto tiene algún elemento negativo. Porque, claro, la moral establece lo que es positivo y negativo dentro de un conjunto de valores. Así que si tú creces, te desarrollas y te mantienes dentro de un sistema moral tal, no necesariamente vas a ver lo negativo de ese elemento. Por ejemplo, correcto, yo ahora mismo viviera dentro de Zimbabue y pensara que estaría bien que a las mujeres le corten el clítoris, o si viviera dentro de, no sé, de un país, ciertos países musulmanes, pensaría que las mujeres que usan el burka sería lo normal. Entonces, la reflexión ética da un paso más y trata de ver si alguna acción que dentro de un sistema moral funciona, realmente cumple valores universales y pueden ser considerados como correctos o incorrectos. Dicho esto, hay un elemento muy bueno de Platón, que es el mito de la caverna. Y dice que dentro del mito tú estás viendo una realidad que consideras como la única y que solo algunas personas saldrían de ella. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Porque usualmente no podríamos ver si evaluar nuestra sociedad dentro de los parámetros mismos de nuestra sociedad. Porque, como lo digo, es una cosmovisión. Y la ética nace fundamentalmente el paso de la moral, es decir, de un conjunto de creencias y valores particulares, a la evaluación de ese conjunto de valores y creencias particulares, salta a través del razonamiento, la empatía y el raciocinio. Eso, un grupo de personas que dicen, mira, vamos a racionalizar, vamos a tener empatía sobre tal o cual grupo y vamos a ver si es correcta esa acción. Todo esto para decir que si queremos ver si la República Dominicana tiene cualquier característica, ya sea racismo, homofobia, transfobia, xenofobia o lo que sea, primero tenemos que establecer un parámetro de racionalidad sobre esos elementos. Correcto, ¿no? Sí.
Es lo primero. Y después lo segundo, contextualizar, me parece. ¿Qué es racismo? ¿No? La primera vez que siempre ha existido un grupo humano que se ponga sobre otro grupo utilizando algún elemento. O sea, qué sé yo, tú puedes pensar entre los egipcios y había, claro, superioridad de acuerdo a donde tú venías, o los griegos, entre metecos y los romanos, ¿no? Siempre ha existido. Pero racismo como concepto es de finales del siglo XIX en Francia y lo va a tomar después Italia. Y la idea es que se va a extrapolar de acuerdo a una raza, unas características y definiciones personales de una persona. Es decir, tú vas a identificar la raza con unas características personales. En inicio, si tú lo pones así blanco y negro, el racismo no es malo. Es simplemente decir, hacia ciertas razas, tú tienes unas ciertas concepciones o preconcepciones sobre esas personas que pertenecen a esa raza. Así que en inicio sería malo. El problema está cuando viene el determinismo racial y la división de las razas superiores. Es decir, cuando ese elemento que identifica características con razas se convierte en un uso político de las razas o uso del poder y decir, bueno, de acuerdo a tal raza le corresponden tales elementos o instancias sociales y cuáles no. Y como para terminar, pensemos que eso ha funcionado. Uno piensa durante la colonización se utilizó dos elementos. Mientras se colonizaba Asia, América y África, lo dije al revés, pero América, África y Asia, se utilizó el sinónimo barbarie, civilización. Entonces, claro, yo era el elemento civilizador y yo te imponía mi cultura sobre la tuya, ¿no? Porque tú eras la barbarie. Durante la época después, ¿no? Del siglo XIX-XX, sería países civilizados, no civilizados. Y en la actualidad, países primermundistas, tercermundistas. Entonces, yo creo que ese elemento es muy básico para que podamos ver cuando hablamos de racismo, ¿de qué hablamos? Hablamos de cuando yo identifico una raza con unos elementos culturales o unas disposiciones sociales y después, y eso es lo más importante, creo unas actitudes. Eso es lo más importante. Tanto en la discriminación como en lo que podemos llamar racismo, lo importante es la actitud que se crea. Si yo digo que tal grupo determinado por su raza tiene tales características, lo que nos interesa cuando hablamos de ética es qué actitud van a desarrollar las otras personas respecto a ese grupo o a ese colectivo. Porque los prejuicios existen. Todos tenemos un prejuicio. Y eso, de hecho, es bueno. Si yo digo, cuando voy a Santo Domingo, tengo el prejuicio de que todo el mundo baila y canta, eso es bueno. Porque todos nos hacemos una preconcepción de cualquier grupo humano. El problema está cuando ese grupo humano es determinado por ese prejuicio y crea actitudes negativas. Y segundo, y para terminar, y perdónenme, pero como quizá para hacer el contexto donde discutimos, y lo segundo que es la discriminación. No en todos los casos hay discriminación. Por ejemplo, si yo digo, aquí no pueden entrar personas con pantalones cortos, no es una discriminación. Si yo digo, aquí no pueden entrar personas con camisas azules, tampoco es discriminatorio. Aquí no pueden entrar hombres o mujeres, ahí habría un acto de discriminación. Discriminación es aquella acción, actitud o política que respecto a sus víctimas crea una diferenciación arbitraria que crea un prejuicio para esa víctima. Y solamente hay discriminación cuando esa actitud o esa acción se hace respecto a condiciones. Es decir, algo que tú no puedes cambiar o elegir sin detrimento de tu esencia básica. Por ejemplo, tú no puedes elegir ni cambiar tu raza, tu sexo, tu nacionalidad en inicio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, solamente hay discriminación respecto a eso. Dicho esto, podemos ver en qué discutimos. No, partiendo de eso... Partiendo de eso, agradezco al maestro, al filósofo, la explicación bastante contextual desde el ámbito natural, filosófico e histórico también. Correcto. Antes de entrar en materia. Muy amplio y duro. Chócala. Bueno, miren. Tengo que respirar. No, es que realmente es interesante lo que digo. Porque fue la base de lo que nosotros vamos a continuar. Si no nos perdemos, siento. Terriblemente. Si no nos vamos mucho por lo afectivo y de que nos llevamos de lo que dice la joven, pero nos podemos ir muy lejos sin ponernos dentro de los elementos básicos del contexto de discusión. Es lo que pienso. No, porque él formó la base realmente. Porque hay argumentos que se pueden emitir emocionalmente, pero y los argumentos reales, con información veraz, lo estás diciendo. Correcto. Y eso es lo bueno. Miren, ahora situándonos en el contexto actual de República Dominicana, hay que también dejar dicho algo.
el génesis de nosotros los dominicanos. ¿Cómo nacemos nosotros? Esa raza mixta que tenemos nosotros, esa mezcolanza, por utilizar otro objetivo, ¿de dónde viene? Miren, cuando hubo el proceso del descubrimiento, como muchos le llaman, el encuentro de nuevos mundos, la colonización, el genocidio, muchísimos términos y adjetivos que le ponen. Recordemos que los esclavos traídos en el 1492 y a partir del siglo XV en adelante, de 1500 en adelante, pues de la parte del África subsahariana, de diferentes regiones de África. Luego de esto, comenzó una maximización. Anteriormente había una esclavitud de los indios aborígenes. Después tuvo que parar por la ley de Burgos. La ley de Burgos permitió que a los indios aborígenes en este momento se les protegiera y no se les tratara como esclavos. Ahora bien, como se venía de una cultura esclavista, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a buscar nosotros implementar esos nuevos seres, o nuevos seres no, buscar esa materia prima? Esa materia prima. Si no podemos utilizar los aborígenes porque tenemos la ley de Burgos. Bueno, entonces ahí se acrecentó mucho más traer esclavos africanos hacia América. Miren, para situarnos en la española, en el 1825 hasta el 1804, el imperio francés ocupa la parte del oeste de la isla española. Durante todo ese tiempo fue creciendo. Sí, pero importante fijar las bases. Eso es importantísimo. Pero vamos a llevarlo a la actualidad, al hoy. Entonces la pregunta es, en base a todo lo sucedido, ¿ustedes consideran que por lo menos gran parte de los dominicanos somos racistas o que más bien esto es ya un tema de clasismo? Y no estoy diciendo que denigremos a los haitianos, no lo estoy diciendo, pero puede ser que pasen situaciones de que por el estatus social, la tensión históricas y demás, de cierto modo hemos caído en esa situación y tal vez se esté confundiendo que los dominicanos seamos racistas. Ahora bien, desde su punto de vista, ¿cómo ustedes ven esto? ¿Somos racistas, clasistas definámoslo así ya? Bueno, te puedo decir que tenemos ejemplos de otros países para llamar lo que es, para usar el término racismo. Sí. Vemos que en los Estados Unidos tuvo mucho auge y hay pruebas, hay bases, hay elementos que se usaban en aquel tiempo, cuando aquel movimiento de Luther King y toda esa gente, que aquí nunca ha surgido algo como esto. El profesor puede dar testimonio de eso. En ese tiempo, para ser más claro, para que entienda todo el que está viendo este podcast. Bien. En ese tiempo, los negros africanos tenían, por ejemplo, lo podemos decir en el Pentágono, la Casa Blanca, que tenían un baño específicamente para personas de color. Ese es un punto. Tenían por ejemplo, un bebedero asignado para ellos por ser personas de color. Vamos, dos ejemplos simples. Secciones en el autobús. También. Por discriminación por raza. Pero eso es segregación racial. Eso es segregación racial. Pero es lo mismo que o sea, eso está muy bien. La diferencia que claro, eso está muy bien. Eso es una segregación racial que si bien se basa en el perdóname que te interrumpa, pero sí. Es una segregación racial que si bien se basa en el racismo, no es equiparable. Es como uno es consecuencia de la otra, pero no se. ¿Y el apartheid, profesor? ¿El apartheid? El apartheid igual. El apartheid es una consecuencia de lo primero, pero no sería equiparable. Entonces, las bases para determinar si República Dominicana es racista, ¿cuáles serían? Sería que si, como definimos racismo, es crear un modo de pensar, una cosmovisión que asigna a una raza determinados elementos y crea actitudes respecto a eso, hay que decir que sí. O sea, y eso no hay que como escandalizarse. Lo que yo creo es que no podemos cambiar una sociedad que no asume sus elementos básicos, pero pensemos, o sea, no hay que pensar en ciudadanos de otros países. Evidentemente, vuelvo a repetir la base que dije. El racismo sería cuando yo asigno unas ciertas determinadas o tales características a un grupo por su raza. Y evidentemente tú llegas con un color de piel a ciertos lugares y te van a asignar unas características. Eso sería racismo básico. Ahora, eso no significa que eso se traduzca
o en apartheid o que se traduzca en una exclusión social sistemática. Pero que racismo como base existe. Profesor. Bueno, pero vamos a decir por definición debería de ser así, pero vamos a aplatanarlo un poquito. Sí, se volvieron filósofos. Sí, todos. porque No, es que el tema es muy profundo. Es profesor. profundo y no creo que el tiempo tampoco trabaje a nuestro favor en ese sentido. Vamos a limitarnos más o menos lo que podemos distinguir de, por ejemplo, cuando nos acusan de racismo. O sea, ¿en base a qué es que ellos lo dicen? Exacto. Ok, Una pregunta, ¿cuál ¿cuándo es? fue la última vez que a ti no te dejaron entrar a un restaurante por tu color Yo de no piel? lo recuerdo. A mí Por nunca tu me ha mulataje. pasado. ¿Te ha pasado a ti? Nunca me ha pasado. ¿Te ha pasado a ti? No. A mí nunca la camiona me ha parado a decirme si yo tengo papel o no. No, jamás. Ni lo hará. Eso es una realidad también. Ni lo hará. Ahora, profesor, yo quiero dar estos datos y en base a los datos que voy a expresar, que usted me dé su opinión desde el punto de vista filosófico y técnico. Miren, en el 2016, National Geographic Society y la Universidad de Pensilvania, en conjunto con la Universidad Iberoamericana, UNIBE, hicieron un estudio para ver el tipo, la procedencia de nuestra raza, por decirlo así. Ese estudio arrojó que el 39% procedíamos de Europa, el 49% procedía de África y el 4% precolombinos. Entonces, teniendo ese matiz allí de dos mezclas, de dos razas, de dos lugares diferentes, dos continentes diferentes, ¿cómo podríamos ser nosotros racismo y xenofóbico? Donde el 80% de nuestra raza es mixta. Dígame, doctor. Fácilmente, porque eso, una cosa es la realidad biológica, otra es la realidad política social. O sea, que en el 90% de África, de Sudáfrica, fuera negra, no hizo que no existiera apartheid. O sea, eso no tiene que ver. O sea, una cosa es nuestra contextura y después nuestra formación ideológica. Evidentemente, nosotros nos hemos formado desde la exclusión racial para grupos específicos, pero fíjate, piensa en la cédula. ¿Cuánto de la cédula dice que tú eres negro? No existe negro. Existe indio, existe mulato, existe blanco, pero no existe negro. Correcto. Hay una negación total. Y porque todavía, o sea, uno se siente mal de decir a una gente tú eres negra. Todavía sentimos una... Claro, pero eso es un constructo histórico. No nace... Eso es estigmatización. Y yo lo que te digo es... Prejuicios, Pero no tenemos como que escandalizarnos, como, ay, Dios mío, aquí hay... No tenemos que tirar del puente. O sea, lo que tenemos es que reconocer una realidad que quizás nosotros no la percibimos porque somos del grupo privilegiado que no la siente. Pero evidentemente que hay un grupo social importante que por una... Pensemos, por ejemplo, hay un grupo que no... Y que la raza no solamente se mantiene respecto a un color de piel, hay otros elementos que van alrededor de él. Yo veo a una persona con cierto color de piel en un motor con ciertas características, eso se llama perfil sospechoso. Y el perfil sospechoso usualmente coincide con grupos marginados específicos. Eso es racismo. Y no es racismo porque sea blanco o negro, sino porque a un cierto color de piel yo le atribuí unas características. Y Bueno, Pero ahora bien, pero tenemos que extrapolándolo, llevar un poquito. pero ya va. No, mire, llevándolo- Ya va, espérate. ¿Quién no es racista? Pero está bien, Vamos a- extrapolándola a la situación Pero que es lo tenemos que- ahora, internacionalmente que nos tildan a nosotros de racismo y homofóbico. ¿Es cierto eso? Sí, pero eso es lo que... Ya, espérate, pero... Espera que hablen ellos Pero para- maestro, Pero ¿es también, cierto por eso? ejemplo, en ese perfil sospechoso que él acaba de describir, ¿qué nos dicen las estadísticas? ¿Qué nos dicen las estadísticas? No, pero Se llama la es una actualidad. realidad. pero Pero es una realidad. Espérate. Mira, Pero- es una Voy a realidad. publicar un libro, dos Profesor, libros. dígame. No, En base- es una realidad, porque en el buen dominicano, a lo llano, diciéndolo a lo llano, si tú ves dos personas blancas en un motor, dos personas quedas blancas tranquilo. pasando. Un Uber, Pero si tú ves dos negros, Pero está bien. exactamente, tú ves dos Señores, morenos en está un motor, bien. los dos negros, y ya hay ¿Qué sospecha. te dicen las estadísticas? ¿Quiénes son los que están cometiendo ese tipo Profesor, de lo que crímenes? está Pero logrado vamos aquí. allá, miren. ¿Me está viendo? Un permisito. Vamos a tomarle el método a la Real Academia Española, que por ejemplo dicen mucho googlear. No, pónmela ahí en el diccionario. La gente la está utilizando, coge el significado que ellos le dan. Vamos a tomarle el método un poquito y vamos a tomar el racismo que se está utilizando para acusar, que es... Exacto, ese mismo. Sí, el que le está diciendo, no, por su color
¿verdad? Yo no te quiero aquí, a mí no me gusta que usted esté ahí, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene derecho a esto. Exacto, no tiene derecho a esto, no tiene derecho a aquello. Ese tipo de exclusión, ¿verdad? Que tomamos generalmente como ejemplo lo que sucedía allá en Estados Unidos con durante la Guerra Civil, los blancos, los negros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese punto, basado en eso, vamos a ver, ¿qué usted entiende, por ejemplo? Si hay racismo, sí o no, y por qué, sin irnos, por ejemplo, a esas profundidades. Nos comienza usted. Ok, voy yo. Mire, lo que yo entiendo es que sí hay discriminación clasial. Sí hay discriminación clasial, más no racismo. Racismo como tal, ¿verdad? Puede ser que haya un porcentaje muy diminuto de la población, ¿verdad? Que no es característico de la población en general por la cantidad de gente que tiene ese pensamiento. Entonces, así por generalidad, yo sí entiendo que hay discriminación con el pobre, con el rico. Generalmente hay personas que tienen dinero, que tienden a hacer de una forma, al igual que los que no tienen dinero, tienden a hacer de otra forma. Yo sí entiendo que hay una discriminación, pero no racismo. Ese es mi parecer por ahora. Como decía el profesor, es algo que está marcado en todas las sociedades. Se ha quedado lo del profesor. Continúa. No pasa nada, pero es verdad, no sí, no, que estamos después de aquí para una clase. Claro. Entonces, lo que yo voy contigo, no podemos señalar a un país por un caso aislado que se dé en algún momento. Pero hasta de transfóbico no están contando. Eso es algo ese es otro tema, pero ya el tiempo no nos va a dar. Se continúa. Entonces, tachar a un país, a una nación que ha sido tan amigable, que ha sido tan buena con los inmigrantes de cualquier país, tacharlo por un caso aislado o por un capricho de una persona en particular, yo pienso que sería una falta de... Somos un país de inmigrantes. Exacto, una mezcla. Nosotros tenemos casi el mismo nivel de población que tenemos en República Dominicana y en el extranjero. Bueno, el 20%. Sí. Y todo básicamente se basa en un país. O sea, todas las comparaciones que hacen, ni siquiera es con los mismos dominicanos, es situándose, la realidad es así, es con el país hermano. Esa es la realidad. Y es como yo dije en un principio, yo di mi postura en un principio, la repito ahora, a un país no se le puede tachar de racista ni de clasista porque en nuestro país convergen millones de personas que tienen opiniones y posturas diferentes. Entonces, por tal razón, no se puede clasificar a un país solamente por eso. Ahora, al contrario, se debería clasificar a su país por sus normativas y sus acciones institucionales. Correcto. Y efectivamente, si tomamos las acciones institucionales del país, podemos decir que es racismo. Pues sí, porque mira, hay una cosa increíble. En el derecho internacional y en el derecho de los estados hay una cosa que se llaman medidas positivas de discriminación. Discriminación positiva es ante un acto de discriminación, sea la que sea, qué medidas legales existen para revertirlas. En República Dominicana, evidentemente, las medidas son muy pocas. sí. Así que si el Estado no tiene, y eso yo lo vuelvo a decir, no hay que rasgarse las vestiduras. Si ahora mismo yo voy a un restaurante y me dicen que por mi color de piel no puedo entrar, ¿cuáles medidas reales y efectivas yo puedo tener para que ese lugar sea sancionado? Son muy pocas, a menos del escándalo. Y eso lo hemos visto en varios lugares. Va a haber un escándalo mediático, pero medidas reales. Aquí no ha pasado eso. Es mayormente por la vestimenta. Nadie Bueno, yo creo que la gente lo denuncia menos porque es un doble estigma. Porque si ahora mismo me dijeron que por mi color de piel, en las palabras que sean, no fui, yo no lo voy a decir porque es revictimizarme. Pero yo puedo decir que un Estado, y eso es el Estado el que sea, yo puedo decir, si el Estado no toma las medidas necesarias para enfrentar cierta acción, puedo catalogarlo como una cosa u otra. Y yo puedo decir, si la República Dominicana no toma medidas reales y efectivas para enfrentar un tipo de situación que sufre un conglomerado, el que sea, yo puedo decir que tiene esa tendencia. Sí. Y pensemos en cualquier cosa. Yo puedo decir que República Dominicana es un Estado que no tiende a la defensa de, qué sé yo, de los privados de libertad. Y simplemente yo tengo que decir, bueno, si yo tengo tal cantidad de privados de libertad en medida cautelar, entonces el Estado, de acuerdo a sus procedimientos y reglamentos, no lo cumple. Y no es una cosa aislada.
Es lo que vuelvo a decir. Evidentemente, quizás no lo vemos dentro del sistema, pero habría que ver simplemente, y quizás no es el espacio, decenas de estudios de personas que han sufrido discriminación en muchos aspectos. Y yo puedo decir que el Estado que no los enfrenta, por tanto, debe ser catalogado de ese modo. Y yo creo que no lo podemos cambiar hasta que no lo reconozcamos. No, ciertamente. Mira, la discriminación siempre va a existir en diferentes países, diferentes estados. Siempre va a existir. Una cosa es que sea maximizado y otra cosa es que sea disminuido. Y otra cosa es el control que tú tengas y las políticas o decisiones de Estado que tú puedes enfrentar. Ahora bien, llamar a un gobierno, llamar a un país, pero específicamente a un gobierno que es racista, realmente no es ilógico, pero es un grave error, y más en este gobierno, porque hay que decirlo, la cantidad de asistencia humanitaria que se le ha dado a los inmigrantes haitianos. Óyeme, se ha tratado, al inmigrante haitiano se ha tratado... Es que yo creo que estamos confundiendo, perdóname, una cosa con la otra. Es que nos digan respecto a Haití, no sería respecto a otra cosa. Yo creo que el problema ahí está, cuando confundimos una cosa con la otra. Que nos digan racistas, pero que no significa que estamos denigrando. No nos están diciendo que pero es que no lo están diciendo por el tema. Claro, pero es una interpretación. Pero es la interpretación. Si tú buscas... Claro, pero ahí está el problema. Si nosotros nos confundimos una cosa con la otra, estamos contribuyendo a la desinformación. Bueno, pero como este tema siempre va a generar debates. Entonces, si nos llevamos de esto, no vamos a terminar hoy. Alexander, las puertas están abiertas. Te quedas pendiente para otro episodio. Vamos a continuar esto porque se supone que esto se iba a dividir y vamos también a hablar de otros temas, pero por el tiempo simplemente nos quedamos hasta aquí. Agradecerles a todos ustedes por su presencia, por este nutritivo debate, nutritivo conversatorio. Y a ti, Alexander, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que esta sea la primera de muchas veces que te tenemos aquí. Siempre que me den jugo, bueno. Excelente. Así que nada, muchísimas gracias a todos y gracias por su sintonía. Un aplauso. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y compartir. Esto es Ecopolítica.